Buenas tardes, mi nombre es Rafael Bernabe, soy candidato al Senado por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana. Como muchos de ustedes quizás ya saben, todos los jueves y todos los domingos a las 6 de la tarde estoy realizando estos lives, estas conversaciones con ustedes sobre algunos de los problemas fundamentales que enfrenta Puerto Rico y que también son parte de mi proyecto de trabajo legislativo. Hoy quiero hablar con ustedes de un tema fundamental, que es el tema de cómo transformar nuestro sistema electoral para que sea más participativo y más democrático. Yo creo que todos en Puerto Rico estamos muy descontentos con nuestro sistema político y con los resultados que genera nuestro sistema político. Y lo que queremos hablar ahora es un aspecto importante de la agenda urgente del Movimiento Victoria Ciudadana sobre cómo atender esos problemas. Vamos a hablar, como dije, de diferentes aspectos, pero quiero empezar por uno que a mí me parece que es un tema que se discute mucho, que puede ser un tema polémico, pero a mí me gusta enfrentar los problemas directamente y sin ningún rodeo. Muchas veces en Puerto Rico, cuando hablamos de que nuestro sistema político no funciona, de que las elecciones no funcionan, planteamos que el problema son los partidos, que debiéramos eliminar los partidos, que los partidos en Puerto Rico son un problema. Y yo entiendo perfectamente ese criterio, porque si uno juzga por los dos partidos que los han gobernado por tanto tiempo, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, cualquiera va a decir, no quiero saber nada de los partidos son un problema. Pero ese tema tenemos que examinarlo con un poquito más de cuidado. Y para eso voy a utilizar, como siempre hago aquí, la pizarra y también para los otros temas. Como les dije, a veces algunas personas plantean, el problema son los partidos, vamos a eliminar los partidos. Y aquí yo hice un dibujo, ¿verdad?, que tenemos 4 partidos. Y algunas personas dicen, vamos a votar por candidaturas, o vamos a escoger los individuos o las personas que estén mejor preparadas para gobernar a Puerto Rico, y nos olvidamos de este concepto de los partidos que tan malos resultados ha tenido. Y por lo tanto vamos a escoger entre muchas personas que son las que queremos que gobiernen, que estén en la legislatura, que estén en los puestos ejecutivos. Y uno tiene que preguntarse entonces, ¿bajo qué criterio vamos a escoger las personas que van a gobernar a Puerto Rico? Hay algunos criterios que a mí me parece que son evidentes y se pueden añadir otros. Queremos personas que sean honestas para que estén en el gobierno. Queremos personas que estén capacitadas, que tengan los conocimientos necesarios para estar en el gobierno. Eso no solamente quiere decir preparación académica. A veces se piensa que capacidad es estrictamente estudio académico. Una persona que ha sido un trabajador toda su vida en una industria, diversas personas pueden tener la capacidad también para tomar decisiones políticas y tomar decisiones legislativas. No se trata estrictamente de las personas que tengan títulos académicos. Y personas que tengan alguna experiencia que nos haga pensar que efectivamente pueden cumplir adecuadamente en puestos electivos. Esos criterios ciertamente son fundamentales, ahora y en cualquier momento, para elegir las personas que van a estar en el gobierno. Ahora bien, me parece, lo que quiero señalar es que no de personas, de posibles candidatos y posibles personas electas, todos ellos vamos a suponer que son honestos, que tienen capacidad y que tienen experiencia. Pero la realidad es que algunos de ellos, por ejemplo, este que vamos a coger, este que está aquí, está en contra de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y de los servicios esenciales. Y este que está por acá está a favor de la privatización de los servicios esenciales. Y este que está por aquí está a favor de la energía renovable y se opone a la energía nuclear, que ahora de nuevo se está planteando en Puerto Rico. Pero este que está por acá está a favor de la energía nuclear, por ejemplo. Y hay uno que está por aquí que defiende los derechos de la comunidad LGBT. Y hay otro que está por acá que se opone a la idea, a los derechos de la comunidad LGBT. Entonces uno va a escoger los candidatos
no solamente porque sean honestos, porque tengan capacidad, porque tengan experiencia, sino también por las posiciones políticas que asumen. No basta con decir yo quiero personas honestas, capacitadas y de experiencia y otros criterios que podamos tener. Eso es fundamental, eso es criterio mínimo, pero no basta con eso. Tenemos que saber también qué propuestas tienen y uno va a tener que apoyar a los que defiendan las propuestas y las ideas que uno quiere impulsar en el gobierno. Pero de igual manera, los que se oponen a la privatización, los candidatos que se oponen a la privatización, si este se opone a la privatización, y este se opone a la privatización, y este se opone a la privatización, lo más lógico es que los que tienen ideas similares se agrupen para presentar sus ideas al electorado. Y de igual forma, los que defienden la energía renovable, si están de acuerdo con los que se oponen a la privatización y tienen un programa común, es lógico que se agrupen para presentar sus ideas al electorado. Y esa es la razón de ser, la verdadera razón de ser y la buena razón de ser de los partidos políticos, lo que deben ser los partidos políticos. Es decir, que estos candidatos, en vez de ir cada uno por su lado, se agrupan. Es lógico que los candidatos se agrupen y que los candidatos que defienden la energía renovable y que defienden los derechos de la comunidad LGBT y que defienden la propiedad pública de los servicios esenciales se agrupan y tienen un programa, ¿verdad?, que defiende esas ideas y le proponen al electorado que voten por estas ideas y por estos candidatos que representan esas ideas. Y otros candidatos que tienen ideas distintas, que tienen un programa distinto, se agrupan en otra organización y tienen su programa con sus propuestas y le piden y le solicitan al electorado que voten por su proyecto, por sus ideas, por su programa, representado por esos candidatos. Este es el sentido verdadero y el sentido positivo y el sentido útil que deben tener los partidos políticos. Son agrupaciones de personas, de ciudadanos, que se unen para defender un programa que debe ser coherente, suponemos nosotros, para defender un programa y para solicitarle a la gente que vote por ellos, para que entonces ellos estén en el gobierno y pongan en vigor ese programa que la gente apoyó con su voto. Así que los partidos debieran funcionar de esa manera. Y en todo sistema democrático, en ese sentido, los partidos quizá no se llamen partidos, puede que se llamen agrupaciones, que se llamen coaliciones, que se llamen alianzas, el nombre no importa, pero que la gente se agrupe para defender un programa, para pedir apoyo a ese programa, para que se elijan personas al gobierno que van a poner en vigor ese programa. Todo sistema democrático va a generar ese mecanismo. Así que los partidos en sí mismos no son el problema. Los partidos, las organizaciones, aunque no se llamen así, que tienen un programa, son parte de un proceso democrático. Cuando se va a tomar una decisión, la gente se agrupa para defender unas alternativas y los electores eligen a cualquiera de esos proyectos que consideren el que mejor corresponde a sus ideas y sus propuestas. Así que mi posición es que el problema de nuestro sistema político no es que existan los partidos. El problema en todo caso es los dos partidos que han gobernado a Puerto Rico por tanto tiempo y que tan mal le han servido. Pero en cualquier sistema democrático que nosotros tengamos en el futuro, también van a existir partidos políticos. Y eso en parte, ¿verdad?, es necesario y es inevitable. Y no debemos sorprendernos de que la gente se agrupe, como por ejemplo los que estamos en el Movimiento Victoria Ciudadana, nos hemos agrupado, nos hemos puesto de acuerdo con un documento que es nuestro programa, que es la agenda urgente. Se la proponemos a todos ustedes para que ustedes la examinen y si contamos con el apoyo de ustedes, voten por Victoria Ciudadana para nosotros poner en vigor ese programa. Ahora bien, si el problema no son el hecho de que existan partidos y el hecho de que existan partidos en sí mismos no es un problema, ciertamente nuestro sistema electoral tiene muchos problemas. El primer problema que quiero mencionar es el problema del financiamiento de las campañas, ¿verdad? ¿Cómo se financian las campañas políticas en Puerto Rico, ¿verdad? El dinero que financia las campañas.
Y ustedes saben bien que en Puerto Rico los partidos, sobre todo los dos partidos grandes, los partidos de gobierno, reciben y pueden recibir fondos privados. Reciben dinero de personas y muchas veces esas personas son el conducto de entidades privadas, corporaciones y otras entidades que aportan fondos privados a los partidos. Estos partidos eligen sus funcionarios al gobierno, a la legislatura, y sabemos muy bien que entonces este triángulo se cierra porque estos partidos que han recibido los fondos privados, entonces devuelven el favor a esos intereses privados con contratos y con concesiones y con todo tipo de ventajas a estos funcionarios, ¿verdad? Es una especie de triángulo de la corrupción que todos hemos oído mencionar muchas veces. Los partidos se nutren de fondos de aportaciones privadas, los famosos contribuyentes a los partidos. Una vez electos estos funcionarios, le devuelven el favor a esos intereses privados. Todos ustedes recuerdan el caso de Anaudi Hernández y de otras figuras que precisamente forman parte de este mecanismo. Es un mecanismo de corrupción, es un mecanismo en que literalmente se compran muchos candidatos para que cuando estén en el gobierno sirvan a estos intereses privados. Esto también tiene otras consecuencias terribles. Quiere decir que el proceso electoral muchas veces, o mayoritariamente o fundamentalmente, se convierte en una competencia de quien tiene más dinero. El partido que tenga más fondos y que tenga más dinero va a tener más propaganda, va a tener más anuncios en televisión, va a tener más tumbacoco, va a tener más literatura escrita, va a tener más pasquines, va a proyectar la imagen de sus candidatos y de su partido con mucha más fuerza. No es una competencia de ideas, no es una competencia de propuestas, no es un proceso en que uno va entendiendo qué propone cada partido. Es estrictamente una competencia de quién puede poner más publicidad, por lo general una publicidad, como todos sabemos, vacía. Y quiere decir también que es un juego que está, si la base es el dinero que se tiene, pues lo que más dinero tiene ventaja. Los sectores ricos, los sectores más pudientes van a tener mayor capacidad de proyectar sus ideas. Los sectores desposeídos, los sectores que no tienen dinero, las organizaciones que están vinculadas a los sectores desposeídos van a tener muy poca presencia en ese proceso. Así que entonces es un sistema que es corrupto, es un sistema que elimina realmente muchas veces el debate serio sobre las ideas y se convierte en una competencia de quién más dinero tiene, y es un sistema que favorece a los que tienen más dinero y no precisamente a los grandes sectores desposeídos o la gente que organiza a los sectores o que está vinculada a los sectores desposeídos. La manera de empezar a romper esta situación es precisamente sacar los fondos privados del proceso electoral, empezar a romper este triángulo de la corrupción, como lo hemos llamado, que los partidos no puedan recibir esos fondos privados, que los partidos reciban en su lugar financiamiento público, es como se ha planteado. Yo sé las objeciones que algunos pueden tener a esto, ahorita las vamos a atender. Que los partidos, usted inscribe un partido en Puerto Rico, usted tiene derecho a una cantidad que hay que determinar de fondos públicos para hacer su campaña. No pueden entrar ahí esos fondos privados. Eso contribuye a que, y estos fondos públicos, estas aportaciones públicas pueden tomar dos formas. Una puede ser, como acabo de decir, una cantidad de dinero que se le dé a los partidos. Hoy se le da una cantidad de dinero. Y también puede ser aportaciones en términos de recursos, de difusión de sus ideas. Por ejemplo, en vez de dinero, se le puede dar a estos partidos, a los partidos que estén inscritos, cierta cantidad de horas en la televisión para que presenten sus ideas, para que presenten sus propuestas, cierta cantidad de horas en las radios para que presenten sus ideas y sus propuestas, cierta cantidad de espacio en la prensa escrita para que puedan presentar su programa y sus ideas. Se pueden organizar foros
y debates a menudo sobre todos los temas que están planteados en la campaña para que se debatan las ideas y las propuestas. Esto ayuda, como dije, a acabar con todo ese mecanismo de corrupción que son los fondos privados que hemos dicho. Esto ayuda a que el proceso electoral deje de ser esta competencia a ver quién recoge más chavos y quién puede gastar más chavos en la literatura y en la propaganda, y se convierta un poco más en un debate verdadero de ideas, y se convierte en un mecanismo en que tendrán menos ventaja los que tienen más dinero, porque los partidos van a recibir una cantidad de fondos públicos. No van a ver esa desigualdad que existe en la actualidad. Yo no digo, escribo aquí igualdad, yo sé que no va a haber completa igualdad, pero va a existir más igualdad entre los partidos que están, igualdad en términos de poder presentar sus ideas, de los partidos que están compitiendo. Ahora bien, por eso es que en muchos lugares, no solo en Puerto Rico, en Estados Unidos, en diferentes lugares, muchas personas, muchos movimientos están planteando, como les dije, el financiamiento público de las campañas, porque tiene estas ventajas. Ahora, yo sé bien la reacción que muchas personas tendrán a esto, y que tienen a esto, y yo la comprendo perfectamente, que dicen, darle fondos públicos, fondos del gobierno, que son fondos que nosotros aportamos con nuestros impuestos, darle fondos públicos a estos partidos corruptos y como han gobernado nuestro país, imposible, ¿verdad? No, eso es, estamos muy en contra de eso, rechazamos esa idea. Muchas personas visceralmente dicen, en todo caso, cortarle los fondos públicos a esos partidos. ¿Cómo es posible que le demos fondos públicos a esos partidos? Y yo comparto ese sentimiento perfectamente, porque de nuevo, repito, sabiendo lo que han sido estos partidos, en particular el PNP y el PPD, la reacción normal de cualquier persona razonable es, por favor, ¿cómo le vamos a dar fondos públicos a esos partidos? Pero antes de que tomemos esa decisión así visceralmente, recuerden lo que les dije. Si nosotros eliminamos los fondos públicos, porque no queremos darle fondos públicos a esos partidos, eliminamos los fondos públicos, pues entonces esos partidos, como único pueden hacer sus campañas, es con los fondos privados que dijimos ahorita. Y con los fondos privados tenemos de nuevo la maquinaria de que entran los fondos privados, elegimos unos funcionarios, los funcionarios le hacen los favores a estos intereses privados y tenemos de nuevo montada la máquina de la corrupción que dije anteriormente, con todas las otras desventajas que también señalé. Entonces, el rechazo del financiamiento público, porque estamos furiosos con esos partidos, tendría el efecto opuesto de lo que queremos, porque queremos golpear a esos partidos corruptos. Pero al eliminar el financiamiento público, lo que hacemos es perpetuar la máquina de la corrupción. Así que yo señalaría de nuevo que una de nuestras propuestas es acabar con esto y pasar al financiamiento público de las campañas, que es una manera de empezar, no es la única medida que tenemos que tomar, pero es una medida de empezar a desentar nuestro sistema electoral. Otra alternativa que tenemos que considerar en nuestro proceso electoral es la siguiente, es lo que llamamos la necesidad de una segunda ronda electoral en el caso de que ninguno de los partidos obtenga en las elecciones más de la mitad de los votos que se emiten. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el gobierno debe ser electo por la mayoría del país, que quien sea que esté gobernando debe tener el apoyo de la mayoría. El problema es que el sistema electoral que nosotros tenemos para nada garantiza esto. En Puerto Rico en la actualidad está gobernando, el Partido Neoprogresista está gobernando y obtuvo 42% de los votos. Eso quiere decir que una buena cantidad de los electores en Puerto Rico no votaron por este partido. La mayoría de las personas en Puerto Rico no votaron por este partido. Así que entonces, 58%, ¿verdad?, de la gente en Puerto Rico no votó por este partido. Así que entonces, no tenemos un gobierno de mayoría, tenemos un gobierno de minoría, y un gobierno de minoría que está tomando decisiones fundamentales para el país.
decisiones como la privatización de la energía eléctrica, decisiones sobre como un nuevo código electoral, decisiones como un nuevo código civil, determinaciones que van a afectar la vida de todos nosotros y nosotras por mucho tiempo, y la está tomando un gobierno que no fue electo por la mayoría de la gente en Puerto Rico. ¿Qué es lo que implica un proceso de segunda ronda? Implica que, por coger un caso hipotético, ¿verdad?, que si en unas elecciones un partido saca 45% de los votos, porque el día de las elecciones, y otro partido saca 30% de los votos en esas mismas elecciones, ya son 75, y un tercer partido saca 10% de los votos, ya son 85, ¿correcto eso? Y si otro partido toma 15% de los votos, en ese proceso, vamos a calcular esto bien, 75, 85 y 15, 100. En ese proceso, evidentemente, los dos partidos que más votos sacaron fueron estos dos partidos, y estos dos partidos pasarían a una segunda ronda. Como ninguno sacó 51%, pasan a segunda ronda. Vamos a suponer que en la segunda ronda, los que votaron por este partido y por este seguirán votando por sus partidos, pero ahora estos electores que están acá tienen que decidir en la segunda ronda si van a apoyar a este o van a apoyar a este o no van a apoyar a nadie. Pero nos aseguramos que en la segunda ronda uno de estos dos partidos va a recibir por lo menos la mitad de los votos, más de la mitad de los votos que se emitan en esa elección. Eso tiene también la ventaja, tiene varias ventajas. Una es que camino de esa segunda ronda, estos dos partidos tienen y van a tener que negociar con estos partidos, porque si quieren su apoyo en la segunda ronda, tienen que negociar con ellos, y estos partidos pueden lograr que parte de sus propuestas entren, ¿verdad?, con quien sea que negocien, en lo que estos partidos van a hacer una vez estén en el gobierno. Es decir, les da una presencia en el proceso a estos partidos minoritarios para también influir en lo que se va a hacer en el país, en el caso de que un partido no haya tenido más del 51% en la primera ronda. Esto también tiene una ventaja que es importante para conocer el sentimiento del país. Y esto es una cosa que ocurre mucho en Puerto Rico. En unas elecciones, por ejemplo, o antes de unas elecciones, puede que el sentimiento de la población, vamos a suponer, es esta cantidad de apoyo para X partido que defiende ciertas ideas, y esta cantidad de apoyo para este partido que defiende estas ideas, más o menos, y esta cantidad de apoyo para este partido que defiende estas ideas. Vamos a ponerle un poquito menos de apoyo a este partido. ¿Qué sucede? Esto pasa. Los partidarios de estas ideas y de estas propuestas muchos de ellos saben que su partido no tiene mucha oportunidad de ganar las elecciones. Y por lo tanto, con este sistema que tenemos en Puerto Rico, sienten una presión terrible para no votar por su partido, que no va a ganar las elecciones, y apoyar entonces a cualquiera de los otros dos partidos, que aunque no es su partido y no son sus ideas, más se acerca a las posiciones que ellos defienden. Y entonces puede que el resultado electoral sea que este partido más o menos recibe la misma cantidad que tiene acá, y que este partido recibe una cantidad mayor, porque muchos de la gente que normalmente hubiese votado por este partido, porque esas son sus ideas, no votan por ese partido y votan por este, porque comparado con aquel les parece más cercano a sus ideas. ¿Pero qué quiere decir eso? Que el resultado electoral realmente no refleja el sentir de la gente, la fuerza que ciertas ideas tienen en el pueblo. El resultado electoral nos dice que esa es la manera en que está distribuido el apoyo. Parece que este partido y estas ideas tienen poquísimo apoyo. Realmente en la población tienen mucho más apoyo, considerablemente más apoyo de lo que se refleja en las elecciones. Pero ese apoyo se desvanece. En este tipo de sistema electoral no aparece, no se registra. En un sistema de 2 rondas, la gente
las personas en la primera ronda votan plenamente por su conciencia. Yo voto por el partido que representa mis ideas plenamente. Si ese es el caso de este partido, voto por este partido. Yo sé que si hay una segunda ronda, en la segunda ronda mi partido no va a estar, y entonces yo decido de entre los dos que pasaron a segunda ronda por cuál quiero votar. O si no quiero votar, pues no voto. Pero en todo caso, como dije, permite que por lo menos en la primera ronda tengamos una idea más clara del apoyo real que tienen determinadas ideas políticas en un país. Así que entonces, ese es otro beneficio que tiene el sistema de las dos rondas. Pero el beneficio más importante que tiene es que por lo menos el partido que esté gobernando nos aseguremos que tiene un apoyo de la mayoría de las personas que votaron. En Puerto Rico yo no sé lo que hubiese pasado, ¿verdad? En Puerto Rico está gobernando el Partido Nuevo Progresista. Con un sistema de ronda hubiese habido una segunda ronda. Si en esa segunda ronda el Partido Nuevo Progresista revalidaba o ganaba otro partido, no lo sabemos. No lo sabemos porque no tenemos un sistema de segunda ronda y debiéramos tenerlo porque, como dije, ahora tenemos un gobierno que recibió el voto del 42% del electorado, que no recibió el voto de la mayoría de la gente y sin embargo está tomando, como dije, decisiones muy serias y muy graves. Tercer elemento que planteamos para transformar nuestro sistema electoral es el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio es algo que existe en muchos países y existe en muchos estados de Estados Unidos. Y el principio es muy sencillo. Cuando una persona sale electa, en el caso nuestro es para un periodo de 4 años, en la actualidad esa persona va a estar y va a completar su término casi automáticamente, a menos que haya una situación verdaderamente escandalosa, ¿verdad? De ilegalidad, va a cumplir su término durante esos 4 años. El planteamiento del referéndum revocatorio es que los electores y las electoras deben tener el derecho a que si antes de esos 4 años entienden que ese funcionario electo no está cumpliendo con su puesto como debiera hacerlo, se está apartando de lo que consideran apropiado o tolerable para que esa persona esté en su puesto, los electores deben tener el derecho de revocarlo, de sacarlo de su puesto antes de que termine su término. No hay que esperar 4 años para tomar esa acción. Evidentemente, el mecanismo para hacer eso tiene que ser, y hay que buscar el balance, lo suficientemente fácil como para que sea real, que realmente los electores y las electoras puedan remover a alguien que no está cumpliendo con su puesto, pero también tiene que ser suficientemente exigente como para que no se haga por capricho. Por lo general, donde existe esta disposición es a mitad de término, ¿verdad? Es decir, cuando una persona ya ha cumplido mitad de su término, si son 4 años, pues serían 2 años en su puesto, y en ese momento los electores que quieran remover a esta persona antes de ese momento tendrían que recoger una cantidad de firmas para que se celebre un referéndum revocatorio. Hay que determinar la cifra que se va a establecer, el % de firmas o el número de firmas que será necesario recoger, que como les dije, hay que determinarlo con el criterio de ni que sea imposible, ni que se pueda hacer simplemente por el capricho de muy pocas personas. Y si se cumple con el requisito de las firmas que son necesarias para hacer un referéndum revocatorio, pues se celebra el revocatorio y dependiendo del resultado de ese referéndum, pues se remueve a la persona de su puesto o se queda en su puesto. Recientemente en Estados Unidos, quiero decir los últimos 20 años, 15 años, han habido referéndums revocatorios en varios estados de Estados Unidos. En algunos casos han sido referéndums revocatorios exitosos, que se ha revocado un gobernador o algún funcionario del estado. En otros casos han sido referéndum revocatorios fallidos, en que la persona electa ha revalidado en su puesto. Lo importante es que no estamos planteando algo que sea desconocido ni extraño, es algo que existe, que se utiliza.
Muchas veces algunas personas dicen, eso no se puede establecer en Puerto Rico porque eso va a ser un relajo, todo el mundo va a estar todo el tiempo recogiendo firmas para sacar a los funcionarios de gobierno. Yo creo que quizá, como todo en la vida, al principio no se entienda este mecanismo y se trate de utilizar a relajo. Yo creo que muy pronto la gente va a aprender, quizá aprendan ya desde el arranque. Primero, los que han recogido firmas, los que han hecho procesos de inscribir un partido, como yo lo he hecho varias veces, sabemos que esto no es fácil, ¿verdad? Recoger una cantidad de firmas significativa es un proceso largo, difícil, que exige un compromiso muy grande. Y más allá de cierto momento, yo estoy seguro que la gente no va a ponerse a recoger firmas para revocar a alguien si no es porque realmente piensan que hay que sacar a esa persona de su puesto de gobierno, porque el trabajo que esto toma es considerable y la gente no lo va a hacer no va a hacer por capricho, ni lo va a hacer a relajo. Si a algunos partidos se les ocurriera hacer esto de manera viciosa para atacar al otro partido, se van a dar cuenta muy rápido que el otro partido lo va a hacer en contra de ellos y todos van a estar perdiendo tiempo en este proceso. Una vez esto exista y se entienda cómo funciona, va a ser un mecanismo, primero para remover a funcionarios que realmente merecen salir del gobierno por la manera inepta en que están ocupando sus puestos, y además es un instrumento de velar, es un instrumento de exigir que los funcionarios electos, los que sean, del partido que sean, tengan que tomar en cuenta el electorado, porque el funcionario electo va a saber ahora que el elector no tiene que resignarse fatalmente a que lleguen las próximas elecciones dentro de 4 años para votar en contra de él. El funcionario sabe que en determinado momento los electores tienen el instrumento y tienen el arma del referéndum revocatorio, y que si él no quiere tener que enfrentar ese problema, tiene que por lo menos que escuchar en alguna medida lo que sus electores están planteando. Así que entonces, esto, dicho sea de paso, esto en inglés se conoce como el recall, ¿verdad? La revocación, ¿verdad? Y como les dije, es algo que existe en muchos lugares y que también es un instrumento importante para democratizar nuestro sistema electoral. Otro elemento que tenemos que cambiar en nuestra ley electoral es quizá una de las cosas más absurdas que tiene nuestra ley electoral. Es muy normal en muchos países, y existía en Puerto Rico en otra época, que existan, por ejemplo, varios partidos. Vamos a poner aquí un partido y vamos a poner aquí otro partido y vamos a poner aquí otro partido. Partidos que tienen cada uno su personalidad, tienen cada uno su perspectiva, tienen cada uno su historia, no quieren desaparecer, no quieren dejar de existir como partido, pero tienen suficientes puntos de acuerdo entre esos partidos para que ante unas elecciones que se avecinan se pongan de acuerdo, se reúnen esos partidos y elaboran un programa común. Nosotros somos partidos distintos, nos hemos reunido, hemos elaborado un programa común de gobierno que vamos a impulsar los 3 partidos juntos, y que esos partidos se ponen de acuerdo entonces para apoyar un mismo, en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, un mismo candidato, por ejemplo, para la gobernación. O incluso, si se ponen de acuerdo, un mismo conjunto de candidatos, ¿verdad?, para la legislatura. Quizá este acuerdo que han hecho los partidos le dan un nombre, ¿verdad? La alianza que sea, la coalición que sea, la asociación que sea, lo que sea. Los partidos se reúnen, elaboran una propuesta común, elaboran unos candidatos comunes y van a las elecciones como una alianza. Los partidos no tienen que desaparecer, siguen existiendo. Incluso la alianza se puede disolver más adelante, pero para efectos de estas elecciones se han unido con un programa común y unos candidatos comunes que van a representar ese programa. Y los partidos mantienen su existencia. Eso se llama una alianza política. Existe en muchísimos países del mundo. En Puerto Rico existió en el pasado, en la década del 20 y la década del 30,
Existía, por ejemplo, en la década del 20 existía una que se llamaba la Alianza, ¿sabes? Lo que se llamaba el Partido Unión y parte del Partido Republicano. Había otra que se llamaba la Coalición, estaba el Partido Socialista y estaba otra parte del Partido Republicano. Iban a las elecciones, en aquella época no se elegía la gobernación, el puesto más alto era comisionado residente, pero tenían un único candidato, ¿verdad?, de comisionado residente. En 1932, para coger un ejemplo, la alianza de los republicanos y los socialistas tuvo como candidato a comisionado residente un solo candidato, que era Santiago Iglesias, ¿verdad?, un líder obrero, que ustedes deben haber oído su nombre alguna vez, ¿verdad? Y ganó. Y Santiago Iglesias fue comisionado residente y tenía el apoyo de dos partidos que estaban en alianza. Bueno, por extraño que a ustedes les parezca, esto que estoy diciendo aquí, que es tan lógico y sencillo y que es casi como un derecho, ¿verdad?, que tiene la gente de asociarse para defender sus ideas políticas, esto no lo permite nuestra ley electoral. La ley electoral no permite que se haga esto que yo estoy aquí planteando. La ley electoral nuestra obliga a una de dos cosas. Nada de esto se puede hacer. Esta cosita que está aquí. Nada de esto se puede hacer. No existe. Aquí tenemos dos alternativas. Una, cada partido tiene que tener su candidato, para coger ese ejemplo nada más, pero lo podemos coger por los otros puestos. Cada partido tiene que tener su candidato a la gobernación. Están obligados a tener cada uno su candidato a la gobernación compitiendo unos con otros. A pesar de que estos dos partidos quizás estarían dispuestos a hacer una alianza y tener un solo candidato. ¿Por qué eso no se permite? Sinceramente, yo no le encuentro razón ninguna, pero ciertamente es algo que limita el proceso democrático en Puerto Rico. La otra alternativa, porque tenemos cada uno obligatoriamente su candidato a la gobernación, no hay más remedio que hacerlo de esa manera. La otra alternativa es que si estos dos partidos quieren tener un solo candidato, pues entonces esos partidos tienen que desaparecer y tienen que crear un solo partido, ¿verdad? Tienen que convertirse en un solo partido, eliminamos esos dos partidos y crean un solo partido. El problema con eso es que también es una limitación, porque a veces los partidos estarían de acuerdo para poder impulsar un solo candidato en unas elecciones, ponerse de acuerdo en un programa, pero no les interesa o no quieren necesariamente desaparecer como partido con su propia personalidad, sus propias ideas, porque si bien coinciden en algo, no coinciden en otras cosas. Así que no hay ninguna razón por la cual nuestra ley electoral puede permitir esto, que dos partidos se fusionen y tengan un solo candidato. Puede permitir que cada partido tenga su candidato a la gobernación. Tampoco se va a prohibir eso, eso está perfectamente bien. Pero no debe ninguna razón por la cual no excluya que dos o tres o cuatro, los partidos que sean, se puedan aliar con un programa que establezcan para proponer unos candidatos comunes en las elecciones. Así que una de las cosas que hay que hacer con nuestra ley electoral es restablecer la libertad de que los partidos puedan realizar alianzas unos con otros. El punto número 6 de las cosas que quería señalar sobre esto, la unicameralidad. En Puerto Rico, unicameralidad, perdonen que las palabras largas así en pizarra se me confunden. La unicameralidad, como dice la palabra, es crear una legislatura con una cámara. En Puerto Rico, que de nuevo, le señalo, esto no es para nada invento de nuestras propuestas, existen muchos países del mundo y existen algunos estados de Estados Unidos que tienen legislaturas con una sola cámara. En Puerto Rico tenemos un sistema legislativo, en parte copiado del de Estados Unidos, que quizás por la naturaleza de la distribución poblacional de Estados Unidos y las razones que hubo originalmente en Estados Unidos, que es un país además de tamaño continental, como todos sabemos, quizás, se puede discutir o no, tenía cierto sentido esta división entre Senado y Cámara, este sistema bicameral. Un sistema en el que se aprueba una legislación en una Cámara, tiene que ir a la otra Cámara, la Cámara la tiene que aprobar. Si hay enmiendas en esta Cámara, hay que devolverlas a esta para ver si las enmiendas se aceptan. Si no se aceptan, hay que hacer un comité de conferencia para ver cómo se reconcilian todos estos elementos. Esto implica
casi siempre la duplicación de procesos, ¿verdad? Vistas públicas aquí, vistas públicas allá, documentación aquí, documentación allá, investigación aquí, investigación allá, toda una serie de procesos que son costosos, que son largos, que son complicados, y que realmente en un país como Puerto Rico, que es relativamente pequeño, realmente convendría mucho más un sistema, me parece a mí, un sistema unicameral, en que elegimos un distrito representativo de todo Puerto Rico, como elegimos ahora, personas a esa Cámara única. Dicho sea de paso, como ustedes saben, hace algunos años se celebró en Puerto Rico un plebiscito, un referéndum, en que efectivamente se aprobó mayoritariamente hacer la transición a un sistema unicameral. Pero eso, como ocurre con nuestros gobernantes, cuando hacen estos ejercicios de consulta y no resultan como ellos quieren, pues lo han ignorado. Y esta Cámara única precisamente haría un proceso único, unificado, mucho más transparente, mucho más sencillo de seguir, de considerar legislación, de discutir legislación, de hacer vistas públicas de legislación, de hacer la investigación necesaria para esa legislación y de aprobar, en definitiva, esa legislación. Así que hay que trabajar, nos parece a nosotros, me parece a mí, en esta dirección de la unicameralidad. Estas cosas evidentemente no se pueden hacer, yo sé que ustedes lo saben, pero lo digo por si alguien, ¿verdad?, está preocupado por eso, de un día para otro. No se pueden hacer de una semana para otra. Esto exige estudiar bien, ¿verdad?, cómo se elige esa Cámara única, cómo se reorganizan los distritos representativos para esa Cámara y todo lo demás. Eso va a requerir debate, discusión, análisis demográfico y muchos elementos. Pero que sea difícil, o que sea quizá no difícil, pero que exija mucho trabajo, no es razón para no hacerlo. Lo que queremos es un sistema legislativo que sea a la misma vez eficiente, que sea lo menos costoso para el país, que sea transparente y fácil de seguir para los ciudadanos poder participar en ese proceso. Esto no tiene que implicar, dicho sea de paso, una reducción en el número de personas que forman parte de nuestra legislatura. Usted sabe que en Puerto Rico en años recientes hubo enmiendas a la Constitución, a las cuales yo me opuse, y felizmente el voto del pueblo fue en contra de esas disposiciones, de reducir el número de legisladores. Y yo insistí, el problema con nuestra legislatura no es que haya demasiados legisladores, el problema son los legisladores que están ahí y lo que representan. Pero nosotros no queremos estar gobernados por un grupo más pequeño de personas todavía. En todo caso queremos un grupo más amplio y más representativo. Así que hacer una sola Cámara no quiere decir que reducimos la cantidad de legisladores y legisladoras que elegimos, sino que esa cantidad estaría en una sola Cámara, en vez de dividida y fragmentada en dos cámaras. La unicameralidad, y con esto es el último punto que voy a señalar, también facilita, aunque no es indispensable, pero facilita otra reforma que tenemos que trabajar y que quizás es la más complicada de entender, pero que es muy importante, que es la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos hacer lo posible porque nuestro sistema electoral, desde el nivel del municipio, distrito representativo, gobierno central y todo lo demás, el voto que reciben los partidos que compiten y el nivel de representación que tienen en el gobierno sea lo más cercano, sea lo más proporcional el uno al otro. Que si un partido recibe 49% de los votos, entonces tenga alguna presencia en lo que se ha electo, en el gobierno electo, que no se quede con nada. Nosotros tenemos un sistema en la actualidad, para plantearlo de la manera más dramática posible, en que para prácticamente todos los puestos, en algunos puestos es inevitable con el sistema que tenemos ahora, pero prácticamente todos los puestos, si una persona saca 51, un partido saca 51% de los votos y el otro partido o el otro candidato saca 49% de los votos, pues toda la representación la tiene este partido. Y este partido no tiene nada, a pesar de que recibió 49% de los votos. 49% de la gente votó por este partido y sin embargo no tiene representación en los organismos que se están eligiendo, porque todo va
al que sacó más votos. Ahí es que el principio que se establece aquí es que en todos los puestos que sea posible, por ejemplo, se debe elegir no una, sino más personas. Por ejemplo, si ahora tenemos un distrito representativo, por poner un ejemplo, que elige un candidato, pues va a pasar lo que les acabo de decir. Si ese candidato cogió 51%, pues ese sale electo, a pesar de que 49% de sus electores no se sienten representados por esa persona. Y parecería que este partido representa todo el sentir del país, cuando no es el caso. Mejor sería, esto hay que trabajarlo, tener distritos representativos que sean más grandes, que es lo que se ha hecho en muchos países, pero que elijan no uno, que elijan 3, por ejemplo, vamos a decir, por poner un número. Y ahí se hace posible, ahí es más posible, que por lo menos aunque un partido gane la mayoría de los votos, por lo menos el partido que perdió, aunque tenga, aunque no haya llegado, ¿verdad?, tenga menos votos, quizás se distribuya en que uno tenga 2 representantes y un representante. Todavía no sería completamente proporcional, ¿verdad?, porque en este caso tendría 33%, si fuera este caso de aquí, tendría 33% de la representación cuando representaba 49% de los votos, pero por lo menos aquí la gente que votó por el partido que llegó segundo tiene alguna representación en el gobierno. No desaparecen del gobierno por el hecho de que sacaron 49%, representan un sector importante del electorado, pero no cuentan con representación. Esto suena quizá un poco complicado, la gente que lo explica lo dice, pero es mucho más sencillo de lo que parece a primera vista. Y el principio sería hacer lo más posible, porque efectivamente la cantidad de votos que los partidos reciben, el porciento de votos que los partidos reciben, se acerque lo más posible al porciento que les corresponde en los puestos que se eligen. Todas son medidas, ¿verdad?, que van en la dirección de reflejar más directamente lo que el electorado piensa y darle más alternativas al electorado. Un elemento que adicional que se me olvidó decir cuando hablé del financiamiento de las campañas, lo añado ahora y con eso termino, es que esto del financiamiento de las campañas debe ir acompañado de medidas para facilitar la inscripción de nuevos partidos. En el pasado, como ustedes saben, siempre se ha exigido una cantidad importante de endosos, los famosos endosos que usted tiene que recoger para poder inscribir un partido. Y esa cantidad de endosos, yo no la critico porque debe ser una cantidad de endosos importante que usted tenga que recibir en la medida, efectivamente, que usted al recibir esos votos va a tener derecho a un financiamiento de parte del gobierno para realizar su trabajo. Pero también sería, ¿verdad?, importante establecer gradaciones en este proceso, ¿verdad? Porque usted puede establecer, como existe en México y en otros lugares, que si usted recoge X cantidad de endosos, pues usted tiene derecho a ciertas cosas. Usted tiene derecho quizás a aparecer en la papeleta, pero no va a tener derecho a fondos, ¿verdad? O va a tener derecho a una cierta cantidad de fondos. Y si usted coge una cantidad aún mayor de endosos, ¿verdad?, pues entonces usted puede tener acceso a una mayor cantidad de endosos. Pero que no sea simplemente o usted recoge una cantidad muy grande de endosos y entonces tiene derecho a todo esto. Eso permite que organizaciones más pequeñas, organizaciones que quizá no tienen la capacidad de recoger una cantidad muy grande, sin embargo, suficientes endosos para recibir cierta cantidad de fondos o para poder participar en el proceso electoral sin recibir los fondos. Todo esto se puede hacer de una manera más escalonada y graduada para facilitar que otros grupos y organizaciones puedan participar en el proceso electoral. Así también, como les dije, pueden haber muchísimas otras propuestas para mejorar nuestro sistema electoral. Todo debe ir en la dirección, como les dije, de sacar los fondos privados, que son fuentes de corrupción,
de aumentar la posibilidad de participar en el proceso a nuevas voces y nuevos movimientos, de hacer que las personas que están electas, si no están haciendo su trabajo debidamente, de que esas personas tengan que tomar en cuenta lo que están haciendo, porque saben que pueden ser revocados, y que la representación, el resultado electoral, corresponda lo mejor posible con el sentir del pueblo efectivamente. Esas son algunas de las medidas, como les dije, que nosotros estamos presentando, que yo estoy acogiendo, para empezar a transformar nuestro sistema electoral. Todo esto, yo sé que puede que a muchas personas, y concluyo con esto, puede que les parezca un poco, hasta, lo digo sinceramente, hasta amenazante, porque estamos muy acostumbrados a nuestro sistema electoral, a cómo funciona, cuáles son las reglas, etc. Y a veces el cambio como que nos preocupa, ¿verdad? Pero tenemos que reconciliar nuestra mente con nuestra mente misma, porque todos estamos muy descontentos con nuestro sistema electoral. Estamos muy descontentos con la manera que se gobierna en Puerto Rico. Estamos muy descontentos con los partidos. Estamos muy descontentos con que se siguen perpetuando el funcionamiento normal de nuestra política. Y no podemos decir eso y a la misma vez decir, pero no queremos cambiar el sistema electoral. Porque eso es contradictorio. Si estamos muy descontentos, tenemos que estar abiertos a buscar el cambio, a discutir el cambio, a poder hacer las cosas de una manera distinta. No hacerlo precipitadamente, no hacerlo sin pensar, porque es una cosa muy seria, pero hacerlo. Felizmente, ninguna de estas cosas que aquí se están planteando son nuevas. Tenemos la posibilidad de estudiar cómo esto se hace en países en Europa, cómo se hace en América Latina, cómo se hace en estados de los Estados Unidos, cómo se hace en Canadá, cómo funcionan diferentes sistemas electorales en el mundo, y coger de todos esos sistemas aquello que nos parezca más apropiado. Así que con esa perspectiva es la que, ¿verdad?, yo quería enfrentar. Y aquí es como un poco el juego de, ¿verdad?, del huevo y la gallina, que viene primero. Desafortunadamente nosotros no podemos esperar a que los partidos que ahora gobiernan hagan estos cambios. No lo van a hacer. Nosotros tenemos que llegar al gobierno con las reglas que existen ahora, porque no van a ser las reglas que queremos crear, con las reglas que existen ahora, con los obstáculos que existen ahora. Tenemos que llegar al gobierno para entonces transformar esas estructuras electorales en Puerto Rico. Y para poder dar ese primer paso de llegar al gobierno y cambiar entonces el gobierno y la forma que se gobierna, es que nosotros, y yo particularmente, ¿verdad?, estamos solicitando el voto de ustedes en las elecciones del 20 de noviembre. Así que con esa me voy a despedir. Los invito a que estén pendientes. Continuaremos con estos lives los jueves a las 6 de la tarde, los domingos a las 6 de la tarde, hablando sobre los diferentes temas que nos afectan. Si hay algún tema que a ustedes les interese en particular que no hayamos discutido por ahora, pueden mandar mensajes por ahí por Facebook o a través de mi página de Twitter, por donde lo consideren apropiado, para incorporar esos temas a los que vamos a estar abordando próximamente. Les recuerdo la página mía en internet, que es rafaelbernabe.org, que es una página en la que pueden ver los escritos que yo voy produciendo, en la cual también pueden contribuir a mi campaña, porque precisamente por este mecanismo que estamos hablando, la ley electoral incluso nos obliga a buscar fondos privados, y necesitamos esos fondos para poder sufragar nuestra campaña. Cuando estemos en el gobierno, instituyamos el financiamiento público de campaña, no tendremos que estar solicitando, ¿verdad?, estas aportaciones, y tendremos un sistema político que funcionará de una manera más limpia y más democrática a como funciona en la actualidad. Pero yo les aseguro, nosotros tenemos unas finanzas muy transparentes y necesitamos estos fondos para poder precisamente transformar la realidad de nuestro país. Así que con eso me despido de todos ustedes y les agradezco muchísimo su atención.